A Contramano. Hace muy poquito asumió el nuevo gobierno. A nosotros la deuda externa nos preocupa un montón. No tenemos mucha idea de que se haya hablado el tema siquiera en campaña, pero nos interesa que nos confirme eso alguien que nos hace el honor de atendernos, que sabe un montón sobre este tema. Siempre decimos que es el hijo ya de un prócer no reconocido aún, que es Alejandro Olmos. Él es Alejandro Olmos Gaona y queremos tener sus primeras impresiones sobre lo que se va a venir en un tema que lo desvela tanto a él como a su padre. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, un gran placer. Salvo que vos me digas lo contrario, que sos un puntilloso con el tema de la deuda externa, me parece que no fue tocado siquiera en la campaña, ¿es así? Tal cual, es decir, en ningún momento ninguno de los candidatos antes del balotaje hablaron de la deuda, excepto la dirigente de la izquierda, Miriam Bregman. Pero claro, ellos tienen una especie de seguidores muy acotada, pero los dos grandes referentes, que fueron Sergio Massa y Milei, no hablaron una coma del tema del endeudamiento argentino. Es ya de por sí grave, porque es importante. Ahora contanos, después de los primeros nombramientos, ¿cuáles son tus impresiones? Primero, una de las cosas que me llamó la atención es que Milei no habló ni una palabra de la deuda en su mensaje ayer. Él se dedicó fundamentalmente a lo de siempre, a demoler, a hablar de que vamos a vivir situaciones horribles. Y claro, yo me pregunto, las situaciones horribles, ¿quiénes las van a vivir? Los asalariados, los trabajadores, los que tienen un plan, porque los que tienen plata, los que han defraudado a la Argentina, los que han saqueado reservas, los que negocian siempre, a esos el problema difícil no los va a tocar. Y esto ha sido siempre así. Lo que pasa es que ahora, aparentemente, vienen con medidas más duras. Ahora, es simbólico quién va a ser el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque Luis Caputo fue el que, como presidente del Banco Central, firmó el stand-by del 2018 por 57.100 millones de dólares. Llegaron 45 o 46, pero la intención era otra. En segundo lugar, porque Caputo fue el que emitió un bono a 100 años que colocó entre 5 bancos, que a su vez lo colocaron entre una enorme cantidad de personajes, y él, a través de una empresa offshore, compró $5.500.000 de ese bono. Después, con esa audacia que lo caracteriza, negó que esa empresa tuviera algo que ver con él, y el Consorcio Internacional de Periodistas, a través de informes de la SEC, entregados entre ellos a dos amigos míos, Hugo Alconada Mun de La Nación y Emilia Delfino de Perfil, verificaron que efectivamente Caputo mentía. Él tenía esa empresa. Por otra parte, mi amigo, el fiscal fallecido Federico Delgado, también a través de su investigación lo puede mostrar acabadamente y lo imputó penalmente a Caputo. Entonces, estas ya son las características de quién es el ministro de Economía. Un negociante que negocia con el interés público, un negociante que lo único que le interesa son sus propios negocios, a pesar del discurso y de todo lo que vamos conociendo. Y hay un detalle que para mí no es menor y que tiene que ver con el señor Caputo. Y es esto de que un destacado funcionario del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, que fue director del departamento del hemisferio occidental del fondo y que fue uno de los que intervino en el préstamo a la Argentina, en un libro que apareció recientemente, contó que cuando se enteró que a Caputo lo iban a designar presidente del Banco Central, le dijo a Duhovne que eso era un disparate, que Caputo podía ser un buen broker, un operador para determinados negocios privados,
pero para presidente del Banco Central no tenía de ninguna manera capacidad, no sabía política económica, financiera, cambiaria, etc. O sea, dicho por uno de los personajes más importantes del Fondo Monetario Internacional. En lo que respecta a Luis Bausili, presidente del Banco Central, una cosa, diríamos, casual. Vos tendrás tu propia interpretación. Yo también. Cuando lo designan presidente del Banco Central, unas horas antes, la justicia revoca la prisión preventiva que había sido dictada en contra de él por el juez Sebastián Casanello, le declara la falta de mérito diciendo que no había pruebas en su contra respecto a la comisión de los delitos que se le imputaban. Claro, esto ¿Qué es raro. delitos le imputaban, Alejandro? El uso de información privilegiada, incumplimiento del deber funcionario público. ¿Por qué? Porque, primero, siendo directivo, aceptó ser secretario de Finanzas de la Nación. Y sin haberse ido como directivo del Deutsche Bank, siguió ejerciendo el cargo de secretario de Finanzas. Es decir, que alrededor de 4 días o una semana ocupó simultáneamente los dos cargos. Por otra parte, siendo secretario de Finanzas, siguió recibiendo honorarios del Deutsche Bank, donde había trabajado como funcionario importante. Y además de eso, cuando Macri manda al Congreso la primera ley para pagar los fondos buitres, uno de los que intervenía en las operaciones era el Deutsche Bank. Supuestamente él se excusó, pero siguió interviniendo. Y esto me hace acordar a esto que en Estados Unidos llaman las puertas giratorias, ¿no? Donde un funcionario, una persona está en una institución privada, pasa al Estado, hace determinadas acciones que pueden favorecer a la empresa a la que ha estado y vuelve después de nuevo a la empresa. Es decir, es algo conocido. Y a mí me llama la atención porque esto no es solo de esta época. Siempre en los grandes negocios se ha procedido de la misma manera. Y me acordaba que hace años, haciendo una investigación en el Banco de la Nación, cuando todavía el Banco Nación era el agente financiero del Estado, no se había creado el Banco Central, estoy hablando del año 1934, estuve revisando las actas de directorio del banco, donde se trataban los préstamos, las refinanciaciones, y además de ver la cantidad de cosas impresionantes que encontré de cómo se utilizaban la mayor parte de los préstamos que iban a los sectores concentrados del poder, a los grandes terratenientes del momento, me llamó la atención que en un acta de directorio que presidía el doctor Jorge Santamarina, presidente del banco, en un momento dado en el acta se hace constar que en razón de que se va a tratar la refinanciación del préstamo del senador Antonio Santamarina, hermano del presidente del banco, en este momento, por razones de decoro, el presidente se procede a retirarse de la reunión de directorio. ¿Realmente vos creés que se retiraba? Es decir, eso se ponía ahí como una cuestión formal, pero la realidad es que se quedaba ahí. Por supuesto, votaba a favor de la refinanciación. Ahora, esto es lo que hizo Caputo y lo que hizo Bausili objetivamente. Porque a mí no me gusta criticar, más allá de que yo puedo criticar a un funcionario por las políticas que lleva a cabo, pero también fundamentalmente me voy a mostrar qué hicieron en determinados momentos, cómo procedieron, además de cómo pensaban. Entonces, estos elementos que tengo, donde muestran que Caputo es un mentiroso, que utilizó una operación del Estado para beneficiarse, no me hace confiar en lo que va a ser de ahora en adelante. Claro, vos me dirás que atrás de esto está el presidente Milei, pero yo tengo mis reservas sobre Milei. A veces pienso que en su locura libertaria puede actuar de buena fe sin tener en cuenta lo que son los mecanismos del Estado y algunos personajes. Pero después, cuando veo que toda la tendencia de su gobierno está definida hacia un sector, la sociedad rural, los grandes empresarios, ¿qué querés que te diga, Simón? Porque en ningún momento dijo, esto lo van a pagar
la gente que tiene dinero, los grandes empresarios, los industriales. No, esto lo va a pagar todo el mundo. O sea, esto va a ser una cosa, es decir, tremenda los primeros meses, y hay que ver si son un año o dos, tirando cifras falaces. Esto de los 15.000% de inflación solo se le ocurre a su confundida cabeza. Así que, la verdad, ¿qué puedo decirte de las perspectivas que veo, no? Y por otro lado, hoy estaba viendo que la gente va a tener que ir a trabajar, van a tener que cumplir horarios. Es decir, eso me parece bien porque, claro, hay una enorme cantidad de inox en el Estado, es absolutamente innegable, lo vi en la Cámara de Diputados, lo vi en el Senado, en muchos lugares donde he estado, pero aunque eso significa dinero, eso no mueve la economía del país. La mueven otros factores mucho más importantes. Y aquí, yo que he investigado al sector privado minuciosamente, me doy cuenta que ese sector privado va a seguir siendo beneficiado por las políticas que se planteen en adelante. Ojalá me equivoque y ojalá Milei haga una revolución, pero lamentablemente no lo creo. Y tampoco creo que todo esto se transite pacíficamente, porque Milei tiene 38 diputados sobre 257, tiene 8 senadores sobre 74, la oposición de Juntos por el Cambio está fragmentada, pulverizada, así que no sé cómo van a salir las leyes, salvo que recurra a decreto de necesidad de urgencia, que naturalmente tienen que ser validados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Bueno, gracias a todas las charlas que hemos tenido a lo largo del tiempo, he aprendido que para esta gran estafa que es la deuda externa, la oposición suele colaborar un montón. Así que si ese es el plan de gobierno, creo que va a contar con opositores que con mucha buena voluntad van a colaborar. Sí, es posible, porque además utilizará la Banerco, los nombramientos de determinadas personas. Es decir, por otro lado, como lo hemos hablado siempre, todo el endeudamiento de Macri y después el actual de Alberto Fernández fue autorizado por el Congreso de la Nación. O sea que al Congreso la deuda no le interesa en absoluto, aunque en este momento sea algo que pesa gravemente sobre la economía argentina. Tenemos una deuda ya de 430.000 millones de dólares y tenemos que negociar con el fondo de nuevo y tenemos que empezar a pagar a los acreedores privados ahora en los próximos meses. Así que no sé cuáles van a ser las medidas, porque claro, iban a darse hoy a la mañana, no se dieron, aparentemente se van a dar mañana, pero las pautas, por lo que dijo Milei, ya me imagino cuáles son. Y la historia argentina de los últimos 40 años, de democracia, muestra, Simón, que los planes de ajuste siempre caen sobre la misma gente. Porque además hay una realidad: si los precios se disparan y se congelan los salarios, ¿quiénes son los perjudicados? ¿El empresario? ¿El industrial? ¿El que es funcionario directivo de una gran empresa? Que siempre va a tener, primero, que no va a tener los sueldos congelados, y en segundo lugar, que siempre va a tener sobresueldos, reconocimientos. No. Esto va a ser para todos los que trabajan en la estructura estatal, que van a verse notablemente perjudicados. Además de la gente común que va a ir al supermercado y se va a encontrar con los precios, es decir, se han disparado sin justificación. Porque otra de las cosas es que dicen que no, que los controles de precios, pero yo voy al supermercado todos los sábados. Es decir, no me la voy a comer a esa de que, es decir, de las restricciones. No. Los supermercadistas siguen haciendo grandes negocios. Es decir, es toda una especie de combo que tiene que ver con algo que leí hace unos días y que escribió un gran amigo mío que se murió hace poco, el fiscal federal Federico Delgado, en su libro Politeia, un libro póstumo, donde él habla de cómo las élites del poder secuestran al poder del Estado y hacen lo que quieran y dicen lo que quieren y tratan de confundir a la gente para que no proteste. Ahora, todos los tontos que ayer gritaban en la plaza ajuste, 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 ¿esos se creen que el ajuste no va a caer sobre ellos? Porque ayer en la plaza no había grandes empresarios, no había oligarcas, no, había gente común que, no sé, la fascinó el discurso superficial y facilista de este señor. Y bueno, sí, sin la colaboración de los rasos
muchos de estos planes no se podían llevar a cabo. Es una triste realidad. Y decime, vos que solés tener cifras, ¿cuánto se tiene que pagar de deuda, poner en el 2024? 100.000 millones de dólares. Impresionante. Que van a ser seguramente refinanciados. Esa es la deuda global. No sé qué va a pasar con el Fondo Monetario. El presupuesto no aprobado están los datos, ¿no? de las obligaciones que hay a vencer. Así que no sé cómo se las va a arreglar el presidente y su ministro y su presidente del Banco Central. Y por otro lado, no sé si te diste cuenta que más allá de que el presidente Milei ha morigerado su motosierra y sus expresiones rimbombantes de la campaña, varios colaboradores de él que estaban presentes, que supuestamente iban a estar, se fueron. Que se haya ido Ocampo me pareció bien porque el disparate ese de dolarizar no se sostenía, pero Carlos Rodríguez, que fue funcionario que estuvo y era uno de los principales asesores, se fue diciendo no, yo no tengo nada que ver con esto. Ahora, además de eso, hay que tener en cuenta otro factor que vos conocés tan bien como yo. El presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem y Milei ha reivindicado la política de Menem. Y sabemos que la política de Menem llevó a que la deuda que cuando asumió era de 60.000 millones de dólares, llegara cuando se fue a 140. Y que cuando asumiera, instrumentó un plan para liquidar todas las empresas del Estado. ¿Qué es lo que hoy Milei va a hacer en las empresas que quedan, como Aerolíneas, YPF? Porque además no es que dicen, bueno, esta empresa es deficitaria, vamos a ver de qué manera la... No. Si tiene ganancias o no, no les importa. El tema es que aquí lo que tiene que tener como norte su política es el interés privado. El Estado Nacional va a quedar reducido a su mínima expresión. Es como, no sé si te acordás, esa vieja frase que se daba en la dictadura militar: achicar al Estado para agrandar el país. Es la misma sensación que tengo yo, con muchos menos argumentos e información, pero la misma sensación. Y con respecto a ser bien pensado o mal pensado, cuando uno se reúne con alguien como Caputo, no puede quedar limpio. O queda manchado como inepto o queda manchado como cómplice. Pero bueno, ya todo esto lo verificaremos, lamentablemente. Así que bueno. Yo creo que lo vamos a verificar, pero el problema va a ser a qué costo, ¿no? Vamos a tener que ver, porque ya vemos bolsones de pobreza en todas partes, veo que la pobreza ha crecido enormemente, la indigencia, la marginación. Es decir, esto va a ser extremadamente grave porque a la situación generada por el actual gobierno anterior, y bueno, se va a profundizar todo, ¿no? Y una de las cosas que, claro, hay que tener en cuenta, porque parece que el anterior oficialismo lo guarda, es que Milei es la consecuencia de un pésimo gobierno. Si el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner hubiera hecho otras cosas, como anunciaron, indudablemente que hoy Milei no estaba en el gobierno. Sí, absolutamente. Pero lo que pasa es que los argentinos siempre nos lamentamos de las consecuencias, pero no vamos a las causas, ¿no? Y aquí las causas están a la vista. 100.000 millones de dólares de deuda del 2019 al 2023, 44, casi 45% en pobreza, habiendo recibido con un 39%. Entonces, claro, hay gente que no evalúa, que no conoce, y supuso, no sé, el discurso de este señor los cautivó. Y además también no descartamos los grandes medios hegemónicos, los más importantes, le dieron a Milei todo tipo de espacios para que dijera cualquier cosa y generar una persona que no era nadie hace 3 años y se convirtió hoy en presidente de la República. Ya obviamente hablaremos muchas veces sobre nuevos
nuevos eventos en este tema tan traumático que es y permanente como es el de la deuda externa. Pero si querés cerrar esta charla con algo, podés. Sí, lo que me preocupa es no solo el tema de la deuda, sino esto de la privatización del Estado. De que todo lo que tiene que ver con el Estado sea manejado por señores que vienen de la empresa privada, como Horacio Marín, que va a ser presidente de YPF y que viene de Tecpetrol, del grupo Techin, y eso le va a permitir acceder a información confidencial y reservada de YPF, y así otros tantos que pasan de la esfera privada a la esfera pública para aprovecharse los conocimientos de lo que trabaja el sector público y beneficiar al sector privado. Don Aramburu en su momento, como presidente de Shell, accedió al Ministerio de Energía y bueno, hizo negocios con la propia empresa a la cual pertenecía, aunque lo negó, tuvo el caradurismo de haberlo negado, ¿no? Así que bueno, esperemos eso y, como te decía, ya que el movimiento se muestra andando, vamos a ver qué decisiones toman, cómo las justifican y cuáles son las consecuencias que van a tener. Nos irás contando tus opiniones sobre los hechos a medida que vayan sucediendo. Te agradecemos muchísimo, como siempre, esta charla y nos hablaremos a la brevedad. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Alejandro. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.